En esta ocasión quiero referirme a un tema tal vez recurrente, y es el tema de nuevo de la corrupción. Y es el tema de la corrupción porque es un tema que se está ventilando en los tribunales dominicanos. El tema de Odebrecht es tema de nuevo de interés nacional. También es un tema de interés cuando el presidente de la República reitera que deben cumplir todos los funcionarios con el mandato de la ley. Reitero, no debería hacerlo, pero en el cambio de cultura que se quiere y en la promesa que se ha tenido en un gobierno del cambio, es importante que se envíen mensajes de esta naturaleza claros y contundentes en el sentido de que no se va a continuar con esa práctica de que al Estado se va a buscar un botín. Y creo que esa señal clara se dio desde el primer día en que el presidente de la República, Luis Abinader, tomó posesión. Creo que son señales positivas. Esperemos que esas señales positivas luego se ejecuten y se cumplan a lo largo y ancho de sus 4 años de gestión. Pero creo positivo y tengo esperanzas y expectativas en ese sentido cuando el presidente Luis Abinader, la primera funcionaria que designa es a la doctora Milagros Ortiz Bosch, que su carrera profesional, su carrera política ha dado cátedras de integridad y es un ejemplo para todos los dominicanos. Y la coloca nada más y nada menos que la Dirección General de Ética e Integridad Pública. Y desde allí, doña Milagros Ortiz Bosch está haciendo una gestión para convertir el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia en un tema cardinal en todas las dependencias del Estado. Pero no solamente se quedó ahí, en esa visión y en esa posición, el nuevo gobierno y el presidente Luis Abinader, sino que además en ese mismo día, cuando juramenta a la nueva Procuradora General de la República, lo primero es que cumple con la promesa de designar un independiente. Y ese independiente es una persona que cuenta con un aval público importante para realizar la gestión de persecución de los delitos y crímenes, especialmente aquellos de cuello blanco, aquellos crímenes y delitos que siempre han estado a la vista de todos como inalcanzables e inescrutables y que no son perseguidos precisamente porque cuentan con una complicidad del Estado para la impunidad. Entiendo que esa señal de designación de doña Miriam Germán también fue importante, es importante, y sobre todo la forma en que la juramenta, tanto a ella como a Jenny Berenice. Cuando levanta la mano, le dice que a partir de ahora, aún reitero, que así debe ser, debía actuar no respetando ninguna jerarquía, sino solamente a la única jerarquía que tenía que responder, era el respeto a la ley y a la Constitución. Pero por igual, ha sido reiterativo en decir que todos los funcionarios deben cumplir con la ley 311-14. Y todo esto en el sentido de buscar que los nuevos funcionarios se ciñan a un sentido de transparencia, a un sentido de cumplimiento y apego al mandato de la ley. Que habrá quienes se desvíen, que habrá quienes, como los 1.700 que no han cumplido, de alguna manera desentonen en esa sinfonía que pretende dirigir como director de orquesta el primer mandatario, Luis Abinader, ciertamente. Pero lo importante es que no se quede en simples palabras las promesas y amenazas de suspensión. Debe cumplir con esas amenazas porque son amenazas que deben enviar y reiterar esa línea, ese mensaje conductor que desde un inicio él ha tenido de lucha cardinal y constante y frontal contra la corrupción. Pero no solamente eso, debe cumplir con la destitución de todos aquellos que se nieguen a cumplir con el mandato de la ley, en esa o cualquier otra disposición legal, porque hay unos principios éticos a los cuales deben también ceñirse estos funcionarios públicos que siempre han estado ahí, pero que se ha pasado por alto. Pero en esa función no solamente debe estar el presidente de la República, debe ser un compromiso de todos los funcionarios públicos y en especial de la Procuraduría General de la República y la misma Cámara de Cuentas como órgano receptor de esas declaraciones juradas de patrimonio en las que se supone los funcionarios deben describir la totalidad de su patrimonio y luego ser sometidas esas declaraciones al escrutinio, no una sola, ni dos, ni ser sometida como ha señalado el presidente de la Cámara de Cuentas a un proceso de selección aleatorio, porque detrás de esa aleatoriedad puede haber una discrecionalidad perniciosa en contra de unos o a favor de otros. Esto debe también ser una línea que debe asumir con responsabilidad la justicia dominicana, porque no es un presidente, no es un poder del Estado, es un deseo del pueblo dominicano que ha reclamado de manera categórica que se cansó de la impunidad.
el pueblo dominicano espera resultados. Y esos resultados no deben quedarse en simple prédica o promesa. No es que se entregó la persecución a un órgano del Estado y que nos da lo mismo si cumplió o no cumplió. Podrá así quizás justificarse algún funcionario o el mismo gobernante o alguien que quizás se sienta conforme con que simple y sencillamente se cumpla con el formalismo de decir yo te entregué a ti como independiente la persecución y luego no hubo resultados. No, el pueblo dominicano espera resultados, quiere saber quiénes fueron aquellos que le estafaron, que le engañaron, que quitaron, le robaron millones de pesos que pudieron ser destinados a la construcción de hospitales. El pueblo dominicano quiere saber aquellos que le quitaron el pan a los más débiles y a los más vulnerables, aquellos recursos que pudieron ser destinados al desarrollo de planes de vivienda de tantas personas que necesitan y que el Estado pudiera de alguna manera cumplir con ese derecho constitucional, aunque es un derecho prestacional fundamental, de que el Estado le provee a la medida de las circunstancias y de sus posibilidades económicas, cumplir con ese derecho fundamental. Pero también cumplir, como se ha prometido aquí, con esa obligación del Estado de proveerle de unas garantías mínimas de acceso a la salud, que también es un derecho fundamental. Pero también esa corrupción se ha llevado la posibilidad de muchas comunidades de tener un simple acueducto que les permita tener la decencia siquiera de las instalaciones sanitarias básicas para tener una mínima dignidad. Pero también se ha robado la posibilidad de que se construyan muchos caminos vecinales y ha colocado en condiciones de indigencia a muchas comunidades en las que se pudieron haber dispuesto los recursos que estaban destinados a la construcción de obras de infraestructura, destinadas muchas veces a crear fuentes de empleo o a mejorar la calidad de vida de esas zonas marginadas, y finalmente se fueron al bolsillo de 2 o 3. Es el pueblo dominicano que está demandando de las autoridades asumir con responsabilidad su rol. No es lo único que tienen que hacer. Se está enfrentando ahora una situación difícil como es la situación de la pandemia, pero esto es una exigencia que el pueblo dominicano no va a aceptar más posposiciones. Y aquí hago un llamado especial a quienes finalmente son los que van a recibir esta bola caliente, este deseo del pueblo dominicano de que se acabe con la impunidad, y es el Poder Judicial, sobre el que se cierne un gran cuestionamiento. No en los jueces de a pie, no en los jueces de los tribunales inferiores, que se someten a un escrutinio y a un concurso de oposición para el acceso a la carrera judicial. Esos jueces cuentan en su mayoría con una formación profesional bastante sólida y han manifestado en sus actuaciones, una buena parte de ellos, el interés de hacer las cosas bien. Pero cuando desde la cabeza, desde el órgano que lo dirige, la Suprema Corte de Justicia, se envía un mensaje distinto, porque en el proceso de selección, aquellos que no se pervierten de alguna manera y que se vinculan a los intereses políticos, a veces mezquinos, para poder ascender a la más alta corte, entonces eso tuerce la actitud y la conducta de muchos jueces, que solamente entonces ven la posibilidad de ascenso y de crecimiento en una conducta similar y torcida, que es la de vincularse a un interés político, a un interés mezquino, a un interés espúreo, para poder alcanzar ascensos a lo interno del Poder Judicial y luego alcanzar la más alta esfera de dirección, que en este caso sería alcanzar el máximo escalafón, que es la Suprema Corte de Justicia. Desde ahí se ha pervertido mucho todo este sistema bien diseñado, que fue una consecuencia de la reforma del año 1994 y que se inició en el año 1996. Esa Suprema Corte de Justicia es la que entiendo que está siendo cuestionada y que tiene la obligación de enderezar ese camino con todos estos expedientes que vienen y los que ya se están conociendo. Debe haber consecuencias, debe haber condenas, y esto no implica que las condenas sean irrespetando la ley ni respetando los derechos. Torcido sería el interés de aquellos que entienden que deben violarse los derechos humanos, los derechos fundamentales, el debido proceso para lograr una condena. No se puede perseguir el delito cometiendo delitos, no se puede perseguir el crimen siendo un criminal, no se puede de una manera adecuada perseguir la corrupción
con actos de corrupción. Y es esos actos de corrupción que a veces se entienden se cometieron en la anterior gestión del anterior Procurador General de la República, cuando tomó decisiones en un proceso de investigación que debió de ser objetivo, donde había quizá elementos para lograr una condena. Su actitud torcida, su actitud sesgada, hizo de alguna manera que la credibilidad pública en ese expediente, en la solidez de ese expediente, pudiera arribar a un buen puerto con una condena efectiva. Ahí mezclaron culpables e inocentes. Ahí se hicieron archivos soterrados con justificaciones quizá, y otros que quizá no tenían ninguna justificación más que el interés político. Y eso le hace un flaco servicio al pueblo dominicano, le hace un flaco servicio a la justicia y a la imagen de un funcionario que debe ser un ejemplo de integridad y que al fin de cuentas debe ser el que persiga los actos de corrupción, los crímenes y delitos cometidos contra los ciudadanos, contra el pueblo dominicano, contra el erario público. Pero esa parte ya está en manos de otras autoridades. Ya esa bola, ese problema, está también una parte de él en manos de la justicia. Y ahora la justicia, en los tribunales que se encuentra, deben entender que deben ponderar y aplicar el derecho de manera efectiva, aplicar a esos hechos el real y efectivo alcance, y que resulten condenados los que realmente sean culpables, y que los inocentes sean liberados, y que con esto se siente un precedente de que no existen vacas sagradas en la República Dominicana, y que todo aquel que cogió lo que no era suyo estará en la obligación de una vez y por siempre de devolverlo al pueblo dominicano y de sufrir las consecuencias de sus propios actos.